Hola, hola, ¿cómo estamos? Estamos en la serie Conociendo la Palabra Completa en 44 semanas y hoy vamos en la semana número 12, día 1 y continuamos con nuestro libro de números. Hoy platicaremos de números del 19 al 21. Bueno, pues comencemos con una pequeña oración. Espíritu Santo, te pedimos que seas tú dirigiendo esta palabra, que seas tú, Señor, resguardándonos, llenándonos con tu presencia y con tu Espíritu Santo. Te entrego mis labios, que seas tú, Espíritu Santo, usando aún mis cuerdas vocales, mi boca. Háblanos, Espíritu Santo, y enséñanos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues primero que nada, nos habla acerca de la purificación de los inmundos. ¿Qué significará para ti la palabra inmundo? ¿Qué sería que alguien nos llamara, eres un inmundo, eres una inmunda? Bueno, pues según internet, ¿verdad? Dice que inmundo se refiere a sucio, asqueroso, nauseabundo, repugnante, puerco, impuro, hasta guarro, dice. Bueno, pero sobre todo se refiere a que estarías contaminado, ¿verdad? ¿Será que nosotros aún en esta vida algunas veces nos volveremos inmundos, algunas veces nos contaminaremos de alguna forma? Pues vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos hable, porque ya sabemos que esta palabra no solamente es de las cosas que sucedieron hace miles de años y en el pasado, sino que también, al ser la Biblia una palabra viva, se hace real para nuestra realidad también. Bueno, dice, estamos en Números 19. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza. Si escuchan mucho ruido es porque está lloviendo, está preciosa este mediodía. Perdón, dice, Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito diciendo, de a los hijos de Israel que traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Bueno, pues recordamos también aquí que al estar en el Antiguo Testamento, Jesús aún en este tiempo no moría por el pecado de para pagar nuestros pecados. Todavía no éramos comprados por su sangre preciosa. Entonces, siempre para limpieza, ¿verdad? Purificación, perdón de pecados, todo eso, pues siempre era o es necesaria, porque sigue siendo, es necesaria la sangre. Es necesario un sacrificio, en el altar para paga de nuestros pecados. Entonces, en este caso, ¿verdad? Pues lo que se iba a usar era una vaca, pero no cualquier vaca, una vaca alazana perfecta, que no haya falta sobre ella. ¿Qué te recuerda? Recuerda que nosotros, pues verdaderamente cuando estamos en pecado, así estamos, inmundos, vivimos en la inmundicia, hacemos cosas que no debemos hacer. Muchas veces, ¿verdad? Muchos de nosotros, así como lo decía la definición, cosas impensables, cosas asquerosas, cosas malas, ¿verdad? Y también nosotros lo que necesitamos, pues, es tomar de ese pacto, pero no de una vaca, no de un animalito, no hay que estarlo haciendo cada rato, sino que de Jesús, que Jesús solamente bastó con que muriera una sola vez, porque la muerte no lo pudo retener. Él es el único que ha vencido a la muerte y ha resucitado y está vivo. Entonces podemos ver, ¿verdad?, que la purificación de los inmundos no solamente era para el pasado. Bueno, pues entonces dice que Eleazar le darían esta vaca perfecta y la sacaría fuera del campamento y la haría degollar. Dice,
Y el azar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. ¿Por qué sería necesaria la sangre? Para limpiarnos de la inmundicia. Recordemos que en la sangre está la vida, por eso la Biblia dice que no comamos la sangre, porque la vida, no solamente del animal, sino de las personas, la vida está en la sangre. Por eso cuando Jesús derramó su sangre por nosotros, derramó su vida por nosotros. Y como podemos ver, para ser limpios de esa inmundicia era necesario que se rociara la sangre en el altar. Así podemos ver, ¿verdad?, cómo esa cruz, ese madero donde Jesús estaba crucificado, se convirtió justamente pues en ese lugar de ofrenda, en ese tabernáculo de alguna forma, en ese altar donde se estaba ofreciendo un sacrificio a Dios para pagar nuestros pecados, para que nosotros ni tuviéramos que recurrir a un animalito, ni tuviéramos nosotros que pagar con nuestra propia vida. Entonces, sigamos con esto, ¿verdad? Dice que pondrá la sangre rociada en la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero, su carne, su sangre, con su estiércol, la hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. Y el sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. O sea, ¿qué habla, verdad? Habla acerca de un sacrificio que se hacía para quitar la inmundicia. Pero resulta que el sacerdote que estaba haciendo, degollando, ¿verdad?, la vaca, y también el que estaba haciendo el fuego, quedaban inmundos. Pues dice aquí, ¿verdad? El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Ya hemos platicado varias veces que el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿A quiénes? A todos sus hijos. A todos nosotros nos llama reyes y sacerdotes. No solamente, ¿verdad?, a quien está oficiando una misa dentro de una congregación, sino que nos llama reyes y sacerdotes a nosotros también. Entonces, nos llama o llamaba, ¿verdad?, a lavar el cuerpo y a lavar los vestidos. También hemos platicado que el Señor viene por una iglesia limpia y sin mancha, que tenga un vestido limpio, porque nosotros espiritualmente estamos revestidos. Y cuando nosotros estamos pecando continuamente, haciendo cosas, haciendo maldades, haciendo cosas desagradables a Dios, y cada uno de nosotros pues sabemos, o Dios nos va revelando qué es aquello que ha sido tan desagradable que nos volvía inmundos. Entonces, antes de conocer a Jesús, antes de aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, antes de encontrarnos, de tener ese encuentro verdadero con Él, pues así era nuestra condición, traer un vestido espiritual sucio, lleno de inmundicia, contaminado. No necesitamos mucha explicación. Muchos de nosotros sabemos las cosas que en el trayecto de nuestra vida hemos hecho, ¿verdad? Cosas desagradables, cosas que cuando leemos la palabra nos confronta y decimos, yo practicaba este pecado, yo hacía esto otro, yo hacía esto. Pero eso no es para que nos latiguemos o nos autoflagelemos, sino solamente para que vengamos al arrepentimiento y le pidamos perdón a Dios y Él quite esa inmundicia de nosotros. Cuando nosotros venimos a Jesús y le decimos, ¿sabes qué? Perdóname por la vida desagradable que he estado llevando hasta este momento. Perdóname por estar dañando mi cuerpo. Perdóname por hacerle daño a otras personas, aún con mi boca o con mis manos. Tantas cosas que el Señor nos va llevando a reconocer y a pedir perdón. Pero eso solamente está haciendo que nuestro vestido se le vayan quitando esas manchas,
esas manchas de pecado, ese vestido espiritual que el Señor nos ha puesto y que muchas veces a causa de todas esas cosas malas que vamos haciendo mientras vamos creciendo, pues se va manchando. Entonces aquí decía que el sacerdote tenía que lavar su vestido. Nosotros también somos llamados a lavar nuestro vestido. Pero decía, ¿con qué se lava, verdad? Con agua. ¿Y qué agua podríamos usar nosotros? Dice, lava también su cuerpo con agua. Nuestro cuerpo, nuestro vestido se va lavando con agua. ¿Y qué dice la Biblia? Que Jesús es esa agua viva, que dice, el que tome de mi agua no volverá a tener sed jamás. El que beba de mi agua, que es Jesús, de él brotarán ríos de agua viva. Eso es que esa agua, dice Jesús también en su palabra, ¿verdad? Que Él está a la puerta y llama. Que si nosotros le abrimos la puerta a nuestro corazón, entrará y morará con nosotros. Entonces, ¿cómo podemos lavar nuestro vestido espiritual, como le llamaban a este sacerdote, para dejar la inmundicia? Pidiendo perdón y lavándonos por medio de la sangre de Jesús, por medio de esa agua que es Jesús, así se limpia nuestro vestido. Dice, asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación, o sea, esto es como para perdón de los pecados. Pero se requería que un hombre limpio recogiera las cenizas. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Y esto será perpetuo para los hijos de Israel. Dice, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Entonces, bueno, ya sabemos que para quitar la inmundicia se había hecho un sacrificio de una vaquita perfecta, sin defecto, que no le hubieran puesto yugo. Esta vaquita se tuvo que sacrificar, su sangre, ¿verdad? Se tuvo que rociar en el tabernáculo y todo lo que quedó de ella en el fuego, como el fuego del Espíritu Santo, ¿verdad? En el fuego, lo tenía que consumir todo. Y de ahí, de esas cenizas, es que podrían estarse limpiando todos. Pero algo que a mí me llama mucho la atención es que los sacerdotes que eran usados para hacer todo esto, para hacer esta purificación de alguna forma, también quedaban inmundos. Y dice aquí, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Y dice, al tercer día se purificará con aquella agua, o sea, de esas cenizas iban a ponerlas en agua y con esa agua se iban a purificar. O sea, con esa agua que contenía el sacrificio. Dice, al tercer día se purificará con aquella agua y el séptimo día será limpio. Si el tercer día no se purificare, no será limpio el séptimo día. Aquí hay algo muy importante. Sabemos que nosotros también, ¿verdad? Por medio del pecado nos volvemos inmundos. Pero dice, en 7 días van a ser limpios. Ok. Pero dice, pero si el tercer día no se purifica, el séptimo no será limpio. Entonces, aquí podemos ver algo bien interesante. Que Jesús, cuando estuvo en la cruz, al tercer día fue que resucitó, ¿verdad? Cuando estuvo pasando por la muerte, dice que Él bajó al Hades, o sea, bajó a ese mismo infierno, a rescatar, ¿verdad?, a aquellos que habían muerto sin ser bautizados. Entonces aquí dice que al tercer día tendríamos que purificarnos, pero si ese tercer día no te purificas, el séptimo
no serás purificado. ¿Con qué lo podemos comparar nosotros en la actualidad? Que si tú no vas a la resurrección de Jesús con un corazón arrepentido, no vas a ser purificado. Vas a quedarte con la misma inmundicia, con el mismo pecado que hay en ti. Sabemos que nosotros pecamos, que nos contaminamos, que cometemos pecados, pero Jesús ya pagó por nosotros. Él ya murió en esa cruz y no solamente murió, sino que resucitó por nosotros. Entonces yo puedo pecar y pecar y pecar y pecar y ¿estoy perdonado? Buena pregunta, ¿verdad? Alguien me discutía una vez y me decía, es que no, hay algunos que no merecen el perdón. Hay algunos que han hecho cosas tan malas que no debería Dios de perdonarlos. Pero si a esas fuéramos, nos quedaríamos como aquella mujer que decían, bueno, esta mujer merece ser apedreada porque ha sido hallada fornicando y las leyes eran que había que apedrearla. ¿Tú qué opinas, Jesús? Que el que esté libre de pecado, pues tire la primera piedra, ¿verdad? No te pido que no cumplas la ley, pero pues el que empiece, el que no tenga pecado. Y se fueron todos. Y cuando Jesús levanta la mirada, le dice, mujer, ¿dónde están aquellos, verdad, que te acusaban? Todos se han ido, Señor. Correcto. Vete y no peques más. Tus pecados son perdonados. Vete y no peques más. Dice la Biblia que si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, Él los convertirá en blancos como la nieve. Que arrojará nuestro pecado a lo profundo del mar donde nosotros ya no nos acordaremos. Perdón, donde Él ya no se acordará. Y efectivamente este perdón, a veces nosotros nos seguimos acordando. A veces nosotros ya el Señor nos perdonó y seguimos con la culpa. Como si esperáramos que como en el pasado, ¿verdad? Que había un sacrificio por el pecado y otro sacrificio por la culpa. En el Señor no. En el Señor el sacrificio que Jesús hizo por nosotros vale para perdón de pecados y también para quitarte a ti y a mí la culpa. Pero es necesario que vengamos al arrepentimiento. Tú y yo podemos haber pecado mucho en esta vida, haber hecho cosas malas con nuestro cuerpo, con nuestro tiempo, con las demás personas. Y si seguimos ahí, el pecado se sigue acumulando, nuestro vestido espiritual se sigue ensuciando más y más y más, y como habla aquí la palabra, ¿verdad? Nos volvemos inmundos. Pero si venimos a Jesús y le pedimos perdón y le decimos, Señor, perdóname. Señor, lávame de todas esas cosas que yo he hecho malas. Él lo que hace es justamente eso, agarra nuestro vestido y comienza a lavarlo. Y va a haber algunas manchitas que a veces van a ser más difíciles de lavar. Va a haber algunas manchitas que nosotros a veces hasta nos va a doler un poquito más, ¿verdad? Como que si nos tallaran, ¿verdad? Con una piedrita, con una lijita, con un cepillito y nosotros, ¡ay! Pero la idea es que vamos a quedar limpios. Entonces, ¿vamos a quedar limpios nada más porque sí? ¿Nada más porque pasaron los días? No, hay que venir al arrepentimiento para poder ser limpios. Eso es lo único que necesitamos nosotros, venir a los pies de Jesús y decirle, perdóname. Pero si has cometido un pecado imperdonable, el único pecado imperdonable que habla la Biblia es blasfemar en contra del Espíritu Santo. Fuera de ahí, todo lo que hayamos hecho, Dios nos lo perdona. Cuando venimos al arrepentimiento, cuando con todo nuestro corazón le pedimos perdón. Y la verdad es que muchas veces hacemos nuestra oración de fe y sí, Señor, te pido perdón por todos los pecados que he cometido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya diste el primer paso. Pero poco a poco el Señor, conforme nos va hablando de su palabra y nos va revelando lo que dice su palabra,
es que entonces sucede lo que también en el Antiguo Testamento dice. Cuando pecaren por hierro, que quiere decir cuando pecaren por ignorancia, cuando ellos se den cuenta que han pecado, vendrán al arrepentimiento y harán en aquel tiempo, ¿verdad? Harán la expiación de pecados. Para nosotros es lo mismo. Muchas veces hemos pecado y pecado y pecado, pero no sabíamos. Crecimos en una cultura donde pensábamos que eso estaba bien, en nuestra familia, ¿verdad? A lo mejor se hacían cosas que nosotros las veíamos como normal. Por eso no podíamos pedir perdón, ni tampoco podíamos sentir como que... Pero cuando empezamos a leer la Biblia, decimos, wow, verdaderamente estaba en pecado. Señor, perdóname. Entonces es ahí que se aplica la sangre de Jesús sobre esos pecados, cuando hay arrepentimiento. Así que no seamos tan duros tampoco con aquellas personas que nosotros que ya hemos estado conociendo de la palabra, vemos que están haciendo algo incorrecto. Porque es que no les ha llegado la revelación. Dice la palabra de Dios que quien nos convence de pecado es el Espíritu Santo. Entonces tenemos que esperar y orar por esas personas, por lo que estamos viendo que está mal. Orar, Señor, ten misericordia, Señor, alcánzalos, en lugar de ir con un látigo, ¿verdad? Con amor. Bueno, entonces dice que al tercer día, si no se purificare, no será limpio al séptimo día. Dice, todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será y su inmundicia será sobre él. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? La paga del pecado es muerte. Entonces, podemos comparar, ¿verdad? El que toca cadáver de cualquier persona se contamina. Cuando cometemos pecado a veces se oye así como bien fuerte, ¿no? Pero cuando nos equivocamos, cuando hacemos cosas incorrectas, cuando hacemos cosas desagradables a Dios, nosotros mismos lo sabemos. Si nosotros no nos purificamos con el agua que es Jesús, aquí lo dice, ¿verdad? Esa persona será cortada. En aquellos tiempos de Israel, en estos, nosotros somos la iglesia de Dios. No la religión, no la iglesia a la que vas, no el edificio, sino que cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, nos convertimos en la iglesia de Dios, independientemente de la denominación, ¿verdad? A la que tú vayas o donde tú te congregues. O sea, es la relación con Jesús, es el arrepentimiento de pecados lo que nos convierte en su pueblo, en su iglesia. Y al ser nosotros su pueblo, ¿qué necesitamos hacer? Ser purificados por medio del agua. ¿Quién es el agua? Jesús. Ser lavados. Y no caigamos en el gran error de pensar que Dios no lo va a hacer. Dios es un Dios justo, es juez justo. Ya Él hizo el sacrificio, Jesús ya hizo el sacrificio en la cruz. Ahora lo único que nosotros necesitamos hacer es decir, sí, Señor, sí te acepto, sí acepto ese sacrificio. Sí, Señor, perdóname. Es todo. Entonces dice que si esa persona que está contaminada no se lava, no se purifica, esa persona será cortada, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será y su inmundicia será sobre él, es decir, sus pecados, ¿verdad? Serán sobre él. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo lo que esté en ella será inmundo 7 días. Toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. Cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campamento o algún cadáver o hueso humano o sepulcro, 7 días será inmundo. Y para el inmundo, bueno, ahorita va a decir cómo se quita esta inmundicia, pero yo quiero decirte algo más. Algo que Dios me hablaba mientras la estaba leyendo. Dice que cuando alguno muera en la tienda, cualquiera que entre en la tienda y todo lo que esté en ella será inmundo.
Toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. ¿Sabías que tú y yo muchas veces la palabra nos habla como si nosotros fuéramos una vasija, como si nosotros fuéramos un vaso, como cuando el alfarero está haciendo con el barro alguna vasija? Así nos llama el Señor a nosotros también vasijas. ¿Será que nosotros también nos podemos contaminar? ¿Será que nosotros podríamos contaminarnos en algún lugar de pecado? Porque recordemos, aquí el muerto pues se refería a alguien físicamente, estamos en el Antiguo Testamento, pero si nos venimos al Nuevo Testamento, la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La Biblia dice que si el hombre no naciere de nuevo, no entrará al reino de los cielos. Entonces es como, ¿cómo? Si yo ya nací, si yo estoy vivo. Sí, pero nosotros tenemos que morir al pecado. ¿Y cómo morimos al pecado? Con el arrepentimiento y aceptando a Jesús en nuestro corazón. Entonces dejamos de estar muertos para pasar a vida. Y dice su palabra, ¿verdad? Que Él nos da vida y vida en abundancia. Que el que esté en Él, aunque muriere físicamente, no morirá jamás. Porque Dios ha preparado una vida eterna para nosotros en la que aunque muramos, siento un cabello, perdón, en la que aunque muramos en esta tierra, en la eternidad vamos a tener vida y vida en abundancia. No podemos perder nunca de vista el que esta vida es pasajera. Es un momentito, es un instante, pero Dios está preparando una vida eterna para nosotros. Así como el diablo también, ¿verdad? Él dice que el diablo estará en un lago de fuego. ¿Y quién es más? Los que lo sigan a Él. Los que dejen su pecado sobre ellos y no lo reconozcan ante Dios. Yo sé que suena muy duro, pero Dios es un juez justo, lleno de amor, tan lleno de amor, que dice que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no muera, más tenga vida eterna. Dios quiere que te salves, que yo me salve, sí. Él quiere que todos nos salvemos, pero nos da la oportunidad de decidirlo. Dice su palabra, tendrás que decidir entre vida y muerte, entre bendición y maldición. Es nuestra decisión. No nos lleva a fuerza. Bueno, pero hablando acerca de cuándo nos contaminamos nosotros en el pecado, yo quiero decirte que es bien importante que tú y yo oremos por nuestra casa, que oremos por nuestra familia, que oremos por nuestras habitaciones, por la mesa, por las sillas, por todo lo que hay en nuestra casa. Y que es importante que aprendamos que hay cosas que contaminan, por no decir que a veces hay hasta personas que contaminan. Te voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Que dice la Biblia que muchas veces habremos hospedado ángeles en nuestra casa sin darnos cuenta. ¿Qué te quiere decir esto, verdad? Dice la palabra de Dios que Jesús mora en nosotros, que cuando nosotros le abrimos el corazón, el Espíritu Santo se queda con nosotros. Entonces, cuando nosotros estamos llenos de la presencia de Dios, cuando nosotros vamos de visita a algún lugar, el Espíritu Santo no se queda afuera, el Espíritu Santo viene con nosotros y nos hace de bendición en ese lugar. Y aún muchas veces hay ángeles acompañándonos a nosotros, que las personas tal vez no los pueden ver, pero que el Señor ha puesto resguardo, ¿verdad?, en nosotros. Cuando nosotros llegamos, esa presencia del Señor se hospeda en ese lugar también. Aún muchas veces la cama donde estuviste, el lugar donde estuviste, queda impregnado de la presencia de Dios. Tanto que cuando alguien entra a ese lugar, siente una paz. Lo mismo ocurre en nuestras casas. Cuando nosotros estamos en nuestra casa, en ese lugar donde habitamos y oramos constantemente y alabamos a Dios en ese lugar, cuando una persona llega, siente paz. Ay, qué rico se siente en este lugar. Ay, se siente bien a gusto. No sé qué es, pero siento paz en tu casa. Porque la presencia de Dios habita en ese lugar. Porque
Por eso nosotros debemos orar y consagrarle a Dios, no solamente nuestro cuerpo, no solamente nosotros mismos, sino, Señor, la cama donde yo duermo, la consagro para ti. Señor, esta mesa donde comemos, lo consagro para ti. Señor, estos sillones, este tapete, todo lo que tenemos, Señor, te pertenece a ti, todo es tuyo. De tal forma que eso llega a estar lleno de la presencia de Dios. Pero ¿qué pasa cuando tú visitas un lugar, por ejemplo, la casa de un hechicero, la casa de un adorador de la muerte, la casa de alguien que está haciendo hechicería? Que todo lo que está ahí está contaminado. Su ropa, sus muebles, sus objetos, todo. Por eso, ay, es que en esa casa se oyen cosas raras, ay, en esa casa se ven cosas, ay, en esa casa pasan cosas, se oyen ruidos, se arrastran cosas, se mueven las cosas. Claro, porque todo está inmundo, todo está contaminado a causa de que las personas que están habitando ahí han abierto puertas. Puertas de a lo mejor estar jugando a la ouija, a lo mejor estar leyendo libros de hechicería, a lo mejor estar ahí con las cartas, y no me refiero a los juegos, sino a las cartas de tarot, de cosas así. Le estás abriendo puertas a esos espíritus a que posean esa casa. Cuando tú pones un altar de un ídolo y todo, le estás dando posesión. Entonces, nosotros no invitaríamos conscientemente a una persona que se dedica a hacer hechicería, que se dedica a hacer cosas malas, porque cuando llega, también viene. Así como nosotros cuando llegamos a un lugar y llevamos la presencia de Dios, esa persona lo que lleva es maldición. Entonces, te lo pongo así simplecito. Cuando una persona es súper sonriente, alegre, gozosa, llena de Dios, el lugar parece que se iluminara. Cuando una persona está todo el tiempo como en luto, en tristeza, en dolor, en amargura, en negatividad, parece que trajera arrastrando esa oscuridad que te hace sentir. Cuando tú vas a la casa de alguien que sufre tanta depresión y todo, tú llegas y hay una oscuridad que entras y parece que te quisiera atrapar. Eso es porque el lugar está como lo describe aquí. Mira, dice, cuando alguno muera en la tienda, o sea, parece que hay muerto ahí porque hay muerte, hay espíritu de muerte, ¿verdad? O a veces a causa del pecado, cuando las personas se están drogando, alcoholizando todo el tiempo. ¿Cómo es esa casa? Normalmente la casa está sucia, oscura, deshabitada, es una cosa fea. Pero cuando está el Espíritu Santo, la casa, aunque tengas las cortinas cerradas y la luz media apagada, la casa tiene su propia luz, se siente gozo, se siente paz, se siente algo bonito. Entonces dice aquí, cualquiera que entre en la tienda y todo lo que esté en ella será inmundo. O sea, todo y cualquier vasija que esté abierta, cuya tapa no esté bien ajustada, será inmunda. ¿Y qué tal si somos tú y yo los que no estamos bien firmes en el Señor? Los que somos esa vasija media abierta, que al ir a esos lugares, eso entra en nosotros también, nos vuelve inmundos. Ok, dice, cualquiera que tocare a algún muerto a espada sobre la faz del campo o algún cadáver, dice que todo esto será inmundo, dice. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echará sobre ella agua corriente en un recipiente. Y un hombre limpio tomará hisopo, que era algo como para esparcir esa agua, ¿verdad? Y echará sobre ella agua corriente en un recipiente. Perdón, me regresé tantito. Dice, tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre todas las personas que allí estuvieren y sobre aquel que hubiere tocado el hueso o el asesinado o el muerto o el sepulcro. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día. Y cuando lo haya purificado al séptimo, él lavará luego sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será limpio. Entonces, aquí dice que esa agua, con esa ceniza, se le echaba a todos los muebles, a todas las cosas, para que fueran limpiados.
¿Y nosotros qué le vamos a echar? Podemos, primero que nada, lo que le vamos a poner es oración. Lo que le vamos a poner es que vamos a tocar cada mueble, cada cama, cada cosa que hay en nuestra habitación, en nuestra casa. Lo vamos a ir tocando y le vamos a decir, Señor, te entrego esto. Señor, purifícalo. Señor, límpialo. Y si tuvieres, también puedes. Recordemos que el aceite de oliva, por ejemplo, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento dice, si hubiera alguien enfermo, únjalo con aceite y ore por él y el enfermo será sanado. Entonces, la unción es el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo está en nosotros. Aunque no tengamos un aceite para ponerlo, podemos orar por todas esas cosas y consagrarlo para Dios. Y también podemos tener una botellita de aceite y orar por ese aceite, declararlo un aceite para unción y con tantito aceitito poner, ¿verdad? Y eso es como señal de estoy consagrando esto para mi Dios, para el Señor Jesús. Límpialo de todo espíritu inmundo, límpialo de todo pecado, límpialo, ¿verdad? Muchas veces en las casas, a veces podemos llegar a una casa a vivir y ni tenemos idea las cosas que pasaban antes. Si había hechicería, si había abuso, si había pecados, ¿verdad? Y fuertes cosas. Y a veces llegas y esa casa se siente algo feo. ¿Qué tenemos que hacer? Orar por toda la casa. Ahora quiero que sepas que no le des más valor tampoco el que tiene a un aceite, ¿verdad? Un aceite por el cual tú oras y dices, bueno, este aceite es consagrado para ungir las cosas del Señor. Bueno, de alguna forma estás orando por él y estás teniendo la fe. Pero tu fe siempre tiene que estar puesta en el Señor Jesús y no en el aceite. Por eso es decir, si no hay aceite, no te preocupes, ora. Si quieres tener un aceite, pues comprar una botellita de aceite, la pones a lo mejor en algún frasquito y oras en el nombre de Jesús por ese aceite y le pides al Señor que consagre ese aceite y ese es el aceite que vas a usar. Sin que lo vuelvas un ídolo el aceite, sin que lo vuelvas, ay, este aceite es mágico. No, acuérdate que es el Señor Jesús quien hace la obra. Bueno, dice, y el que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová y no fue rociada sobre él agua de la purificación, es inmundo. Volvemos a lo mismo. Sin arrepentimiento, sin ir al Señor Jesús, porque te puedes, mira, hay una diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Arrepentimiento es cuando con todo tu corazón tú dices, ¿sabes qué? Me arrepiento de haber hecho esto y no lo vuelvo a hacer. Remordimiento es lo que sentimos culpa, ay, me la bañé, estuve mal, ay, no, ya no lo voy a hacer, pero lo seguimos haciendo. O sea, mientras estás con ese malestar por lo que consumiste, por lo que hiciste mal, ya no lo vuelvo a hacer, pero lo vuelvo a hacer cada rato, es porque lo que tengo es remordimiento. Pero el arrepentimiento, y se lo traes a los pies de Jesús, produce un cambio, produce que ya no lo vas a volver a hacer. Eso es arrepentimiento. Entonces dice, si no se purificare, o sea, si no pidiéramos perdón, te quedas con esa inmundicia, ¿verdad? Qué feo suena, yo lo sé. Dice, también el que rociare el agua de la purificación lavará sus vestidos y el que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta la noche. Y todo lo que el inmundo tocare será inmundo. Y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. Quiero decirte algo más acerca de esto. Dice aquí que cuando alguien está inmundo, todo lo que tocare será inmundo. Te quiero comparar solamente esta palabra, por ejemplo, con la amistad. Dice la palabra de Dios que no nos unamos a yugo desigual. Es decir, dice, ¿verdad? Que tiene que ver la luz con las tinieblas, que tendría que ver lo puro con lo impuro. Y te voy a hablar acerca de la amistad porque dice la palabra de Dios que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Y dice la palabra de Dios, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Y a veces nosotros con las amistades nos podemos contaminar.
¿Cómo? ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Yo no te estoy diciendo, ve y aíslate y métete en un huequito y ya no le hables a ninguno de tus amigos que tenías antes de conocer a Jesús. No te estoy diciendo eso, para que no me lo vayas a malinterpretar. Porque nosotros cuando ya tenemos a Jesús en nuestro corazón, nosotros debemos ser luz para nuestros amigos. Nuestros amigos pueden ser salvos a causa de que nosotros seamos luz para ellos, porque Jesús habita en nosotros. Si nosotros tenemos amigos que están bien problemados en su matrimonio, no se trata que nos alejemos de ellos, se trata que les hablemos del Señor y les compartamos, y lo que el Señor ha hecho en nosotros también lo haga en nuestros amigos. Pero sí corremos el riesgo de que si nosotros no estamos bien firmes en el Señor, seamos contaminados. Muchas veces, o algunas veces, ¿verdad?, de las que yo me llegué a apartar de Dios, fue justamente por distraerme, porque pues yo soy muy querendona y a mis amigos normalmente ocupan un lugar muy importante en mi corazón. Pero si nosotros no hemos aprendido a decir no gracias, si nosotros no hemos aprendido a decir Dios está conmigo y es lo primero en mi vida, sino que apenas estamos a veces bebecitos espirituales y tenemos amigos, ¿verdad? Te voy a poner un ejemplo de un hombre o de una mujer. Tú no tienes problemas en tu matrimonio, tú estás buscando de Dios, tú estás tratando de hacer las cosas bien porque tú quisieras tener un matrimonio para toda la vida. Pero tienes un amigo, o tú si eres mujer, ¿verdad? Tienes una amiga que esa amistad le encanta irse a lugares de prostitución. Le encanta irse a lugares, a lo mejor a antros, a bares, a conocer mujeres o a conocer hombres. Le encanta estar tomando y consumiendo otras cosas. Y tú dices, no, pero a mí todas esas cosas no me gustan. Pero mi amigo o mi amiga me cae tan bien, es tan buena onda, me llevo tan padre con él o con ella, que a veces pues voy, ¿verdad? Por acompañarlo. Yo la verdad no voy a nada malo, pero pues, ¿verdad? Me divierto con él, con ella. Corremos el riesgo. Dice la palabra, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Júntate con un grupo de puras mujeres o puros hombres divorciados y al rato estás igual, porque te jala. Júntate con un grupo de deportistas y al rato andas haciendo deporte. Júntate con un grupo de puros empresarios y gente de negocio, al rato estás haciendo negocio. Júntate con un grupo de pura gente que tiene adicciones y al rato estás ahí. Entonces, corremos el riesgo de alguna forma de contaminarnos con lo que están haciendo aquellos, porque así dice la Biblia, dice, las malas amistades corrompen las buenas costumbres, pero está también esa palabra que dice, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Si tú crees que todavía no estás lo suficientemente firme en el Señor y tienes amistades que te jalan a hacer cosas malas, abre bien los ojos, porque al rato terminas sin matrimonio, con tus hijos lejos, ¿verdad?, de ti. Al rato terminas en escasez o en miseria, juntándote con las personas que te estás juntando. Tienes que ser sabio a la hora de las amistades. Tienes que ver quién es de bendición para mí y quién es de maldición. Y tienes que ver, ya estoy listo, ya la llenura del Espíritu Santo está bien en mí, porque entonces tampoco voy a dejar esas amistades si quieren saber de Dios. Si yo puedo ser luz para ellos, yo voy a empezar a orar por mis amigos y cuando tenga una oportunidad les voy a hablar de los planes que Dios tiene para ellos, que Jesús ya pagó por ellos en la cruz, que Jesús puede hacerlos libres de esas adicciones, que Jesús puede restaurar su matrimonio, que Jesús puede restaurar sus finanzas, su familia, su salud. Yo justo ayer le decía a mi esposo que a veces escucho historias tan desgarradoras que dices tú, ¿cómo es posible que personas puedan estar en tanto sufrimiento? Y yo siento unas ganas de ir a tocar la puerta y decir, ¿puedo orar por ti? Porque yo sé que el Señor puede cambiar su vida, su situación, como lo ha hecho conmigo.
A veces no me atrevo. Algunas veces si Dios me está llamando, pues lo haré, ¿verdad? Pero entonces tenemos que ser sabios a la hora de las amistades y tenemos que entender, como dice aquí, ¿verdad? Que cuando alguien está inmundo, todo lo que tocare será inmundo. Entonces, no es aléjate, ¿verdad? Y ponte en un huequito, a menos que Dios te esté llamando por un tiempo a estar en soledad, porque vas a buscar y buscar y buscar de la presencia, pero tiene que llegar el momento donde tú estás lleno del Espíritu Santo y vas a salir y te vas a acordar de dar de gracia lo que has recibido de gracia y hablarle a esas personas del Señor para que también sean restaurados, pero sabiamente. Y va a haber amistades, va a haber gente que se va a alejar de ti, porque ya no van a tener los mismos intereses, porque ya no van a combinar, porque tú, dice la palabra también que de lo que está lleno la boca, el corazón es de lo que habla la boca. Entonces si tú te la pasas hablando de Dios, de cosas buenas, de cosas de bendición, y la otra persona de puras cosas corrompidas, de puras cosas, ya no combinas. Y las mismas personas a veces, aunque tú no quieras, se apartan de ti. Entonces, sabiduría a la hora de las amistades. Ya me alargué mucho, perdón. Bueno, después de esto, el capítulo 20 nos habla acerca de agua de la roca. Dice, llegaron los hijos de Israel y toda la congregación al desierto de Sin. En el mes primero acampó el pueblo en Cádiz y allí murió María y allí fue sepultada. Recordemos que María era la hermana de Aarón y de Moisés, pero también recordemos que como el pueblo se había quejado de la tierra prometida y no le había creído a Dios y habían murmurado, Dios les dijo, todos los de, creo que de 20 años hacia arriba, no van a pasar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque murmuraron, porque no creyeron. ¿Sabes por qué más? Porque traían la mentalidad de esclavo. Y cuando esa mentalidad de esclavo no sale de ti, aunque te lleven a la tierra más fértil, tú en tu mente sigues siendo esclavo. Y esa es una mentalidad que nosotros tenemos que quitarnos. Si traemos mentalidad de pecaminosa, ¿verdad? Si traemos mentalidad, por ejemplo, de pobreza, a veces aunque la persona ya esté viviendo en una super casa y tenga el super coche y tenga, no lo puede disfrutar. Siempre está pensando que el dinero se le va a acabar. Siempre, o sea, esa mentalidad tiene que... Eso nos pasa a veces hasta en el físico. Cuando tú tienes ese trauma de obesidad, aunque te hagas las cirugías, aunque bajes de peso, aunque ya estés espectacular, si esa obesidad no ha salido de tu mente, estás atormentado todo el tiempo. Voy a engordar, voy a engordar, voy a engordar y terminas engordando. Entonces, por eso este pueblo no pasó a la tierra prometida, por quejosos, ¿verdad? Por criticones, por no creerle a Dios, pero también por traer esa mentalidad y no soltarla. Dice, porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. O sea, después de que muere María y la sepultan, resulta que no hay agua en ese lugar donde están. Y dice que la congregación se junta otra vez contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Hay que tener cuidado con lo que sale de nuestra boca. Aquí dice, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Otra vez la quejadera. La queja trae muerte. La queja trae maldición. La queja tenemos que cambiarla por agradecimiento. Y tenemos que entender, ¿verdad?, que la queja tiene consecuencias graves. Dice, ¿y por qué nos has hecho subir de Egipto? O sea, querías regresarte a donde eras esclavo, para traernos a este mal lugar. No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Entonces ellos comienzan negativos, ¿verdad?, a quejarse. Y recordemos lo que acabamos de leer ahorita, que cuando alguien está inmundo lo contamina todo. Eso es lo mismo que pasa con la gente cuando estás bien negativa, bien negativa, bien negativa, que contaminas todo lo que hay a tu alrededor.
empiezas a quejar y la gente, o sea, simplemente ve un lugar que está todo en paz y de repente se empiezan a tardar mucho en algo y empieza uno a quejarse y todo el mundo empieza a sentirse molesto, indispuesto. Ahora, ¿nunca has visto algún video donde todos van tranquilos y alguien empieza a reírse a carcajadas y todos empiezan a sonreír y cómo se empieza a contagiar esa sonrisa, esa alegría? Tú y yo podemos decidir si llenamos el lugar de oscuridad o de alegría y gozo. Bueno, dice, ¿y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos este mal lugar? ¿Verdad? Dice, no es un lugar de viñas ni de granadas, ni siquiera hay agua. Quejas. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros, se fueron a orar. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, quiero decirte algo, cuando sientas que ya no puedes más, cuando el estrés está a tope, cuando ya no puedes más con una situación, ven al Señor. Y su gloria va a bajar y Él te va a dar las indicaciones de qué tienes que hacer. Dice, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Quiero que pongamos mucho énfasis en esto. Le está dando las indicaciones y lo que le está diciendo es, habla a la peña. Recuerda que en nuestra boca está la bendición y la maldición. Habla, solamente tenías que declarar. Habla a la peña y te dará agua. Dice, habla a la peña a vista de ellos y ella dará su agua. Y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunió Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y les dijo, a mí no me queda muy claro si les dice Moisés o Aarón, porque ya saben que Aarón muchas veces era la voz de Moisés. Dios le hablaba a Moisés y así. Pero bueno, yo creo que fue Moisés. Dice, reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y les dijo, aquí nada más pongamos atención. ¿Qué tenían que hacer? Reunir la congregación y hablarle a la peña y la peña daría agua. Pero vean lo que ellos hacen. Dice, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? ¿Realmente quién les iba a dar el agua? Dios. ¿Qué tenían que hacer ellos? Hablarle a la peña. Y en lugar de hablarle a la peña, yo creo que de alguna forma el mismo enojo quejoso de estar escuchando toda esa gente negativa y decir, no merecen el agua, no la merecen. Pero bueno, les vamos a dar su agua. Esto me habla de la actitud. Y ahorita vamos a ver por qué es bien importante. Dice, reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Como pregunta. Dice, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. No le habló, como Dios le dio la indicación, golpeó. Primero le hablaron al pueblo de mala manera, con mala actitud, y después golpearon la peña. ¿Y qué crees? Dice, salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. O sea, Dios es fiel, que aunque Moisés no hizo lo que tenía que hacer, como quiera salió el agua. Pero hubo consecuencias. Y dijo Jehová a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. La gente pidió con muy mala actitud agua. No vinieron y clamaron a Dios y se pusieron de rodillas y le dijeron, Señor, has hecho tantos milagros en nuestra vida, has hecho tantas maravillas, has hecho tantas cosas buenas, pero necesitamos agua, danos agua, Señor.
ten misericordia y danos agua, ¿no? A queja, a pleito, con enojo. Ahora, Moisés y Aarón vinieron ante Dios, sabían quién les iba a dar el agua, Dios. Sin embargo, tuvieron mala actitud. Y sabes, mientras yo lo leía, Dios tocaba tanto mi corazón. Pensaba, Señor, ¿cuántas veces me has llamado a hacer algo? Y tal vez lo hago, pero no con una buena actitud. Y eso es desagradable para el Señor. Sí lo voy a hacer. ¿Sabes qué me recordaba? Me recordaba cuando Jonás, que le dice, Jonás, quiero que vayas y le hables a esa gente porque va a morir. En 40 días, creo que fue en 40 días, voy a destruir la tierra a causa del pecado. Espero no equivocarme con el tiempo, pero creo que así fue. Y no quería, porque decía, Dios es un Dios misericordioso, los va a perdonar, me va a hacer quedar mal. Entonces, ¿qué estaba faltando? Amor. Porque preferías no quedar avergonzado y que se murieran todos esos que a tus ojos no merecían perdón. Pero no quiero quedar mal, no quiero decir que va a pasar algo y no pase. A veces así actuamos. A veces el Señor nos manda a hacer algo, nos da un llamado, nos dice, quiero que hagas esto. Y lo hacemos, pero con mala actitud. Y eso no trae bendición. Y en eso tocaba Dios mucho mi corazón, de decir, Señor, perdóname cuando a veces me has llamado a hacer algo y mi actitud no ha sido la correcta. A veces nos pasa hasta con las ofrendas, con algo que el Señor nos pida, con algo que el Señor nos diga, deja esto. Lo dejas pero con enojo. Entonces así, ¿verdad? Dice que por cuanto Moisés y Aarón, no creíste en mí. O sea, ellos pudieron haberles dicho, glorifiquen a Dios porque Dios nos va a dar agua y hablarle a la piedra, da agua. Pero más bien le pegó a la piedra, a la roca, ¿verdad? Y dice, envió Moisés embajadores al rey Edom desde Cedes diciendo, así dice tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron a nuestros padres, y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz, y envió un ángel y nos sacó de Egipto. He aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra, no pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de tus pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Le estaban pidiendo permiso, solo venimos de pasada. ¿Sabes qué me recordaba? Tantos inmigrantes que van pasando por nuestro país. Y que así como hay gente buena que se acerca o que nos acercamos, ¿verdad? A llevarles un platito de comida, a platicar con ellos, a orar con ellos, a decirles algo de bendición. Hay algunos que no. Hay algunos que con odio, ¿verdad? Ven esos migrantes con coraje, con, ay, estos vienen a hacer males o, ay, vienen a robar. A veces no, a veces solo van pasando. Ellos tienen su propósito, su destino, quieren llegar y que sus familias, sus hijos tengan un mejor futuro, lo mismo que tú y yo queremos para nuestros hijos, un mejor futuro, y lo mismo que tal vez haríamos si viéramos que la situación donde estamos ya no se puede vivir. Lo que haces es que arriesgas tu vida para que tus hijos tengan un mejor futuro. ¿Y qué esperarías? Recibir una mano de ayuda. Y a lo mejor si no te ayudan, cuando menos que no te hagan tropezar, que no te pongan el pie, que no te roben. Pero bueno, dice que Edom respondió, no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos, y si bebiéremos de tus aguas, yo y mis ganados daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. Y eso es importante porque también más adelante, cuando leamos más, nos vamos a dar cuenta que eso les atrajo al pueblo de Edom maldición. Dice, no quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio y se desvió Israel de él. Obviamente todo esto iba a hacer que
se cumplieran esos 40 años de andar por el desierto, el que le cerraran las puertas y no los dejaran transitar. Dice, partiendo de Cádiz los hijos de Israel, toda aquella congregación vinieron al monte de Hor. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo, esa palabra está fuerte, dice, Aarón será reunido a su pueblo, no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuiste rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. ¿Te das cuenta que la actitud que Moisés y Aarón tomaron y cómo golpearon la roca y cómo le hablaron al pueblo, cómo riñeron, cómo se unieron a eso, les trajo maldición? ¿Cuál maldición? La maldición de la muerte. Pues dice, Aarón será reunido a su pueblo, o sea, eso quiere decir que iba a morir. Pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel por cuanto fuiste rebeldes. O sea, no vas a entrar a la tierra de las promesas. Dios tiene para ti y para mí una tierra prometida. Una tierra donde fluye la leche y la miel, donde se van a cumplir los sueños, los planes y los propósitos que Dios tiene para nosotros. Pero a veces a causa de nuestra desobediencia, a causa de nuestra rebeldía, a causa de nuestra propia actitud rebelde, de pelea, de pleito, no se cumple la promesa que Dios tiene para nosotros. Y esta es una gran lección para nosotros. Dice, fuiste rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Y se toma a Aarón y a Eleazar su hijo y hazlo subir al monte de Hor. Y desnuda a Aarón de sus vestiduras y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. Qué duro que el Señor te mande llamar y te quite ese llamado que tenía para ti, eso que dijo tú, ¿verdad? Tú vas a ir a esa tierra donde fluye la leche y la miel y vas a ser allá libre. Vas a ser prosperado y bendecido en ese lugar y a causa de tu actitud, diga, no más, se lo voy a dar a otro. Tú no vas a pasar, va a pasar tu hijo. Que nosotros, sinceramente, que más quisiéramos que nuestros hijos reciban la bendición, ¿verdad? La bendición de llegar a esa tierra prometida donde fluye la leche y la miel, pero ¿no sería más hermoso que pudiéramos pasar los dos? ¿No sería más hermoso, verdad, que en lugar de que ese llamado o esa bendición que Dios tenía para mi mamá me la tenga que dar a mí, se le dé a ella la suya y a causa de su bendición yo reciba la mía y mi hijo reciba la de él? Pero a veces a causa de nuestra actitud. Dios fue bueno porque se lo dio a su hijo, pero yo quisiera que Dios me diera mi propia bendición a mí y a mi hijo también, ¿verdad? Y a mi mamá también, que no tuviéramos que quedarnos con la de alguien más. Dice, desnudaron y sus vestiduras y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová mandó y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. 30 días. Quiere decir que lo amaban. Quiere decir que lo que siembras cosechas. Pero era lo que te decía, no pienses que Dios va a mentir. Dios es un juez justo, es lleno de amor, ¿verdad? Digo, tan lleno de amor que en algún momento todos murieron, ¿verdad? Aarón murió antes de conocer la tierra prometida, pero sin embargo está con el Señor. Sin embargo, está en esa vida eterna con el Señor, fue usado por Dios. Dios es fiel y es bueno. Pero su actitud, es decir, muchas veces la actitud que estamos teniendo no nos va a quitar la salvación porque Dios nos ama y es bueno y venimos al arrepentimiento. Pero muchas veces nuestra actitud sí va a hacer que no conquistemos los propósitos que Dios tiene para nosotros. Dice, cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel,
por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Es decir, a veces el enemigo se va a querer levantar en contra nuestra y va a querernos derribar. Y cuidado, ¿verdad? Porque el Señor está con nosotros. Y el Señor hará destruir ese enemigo cuando nosotros clamemos a Él. Dice: después de esto partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo en contra de Dios y en contra de Moisés. Ya sé lo que estarás pensando, lo mismo que yo, otra vez la quejadera. Ay, ¿será que nosotros seremos así a veces? Que apenas y otra vez a quejarnos. Dice: el pueblo habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay ni pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. O sea, sí tenían pan, tenían el maná, pero ya estaban aburridos de comer maná. Entonces, ¿qué es más fácil? Quejarme. En lugar de agradecer y de glorificar a Dios, mejor me quejo. Ay, ¿por qué no me morí? ¿Verdad? ¿Por qué nos hiciste venir de Egipto, donde eras esclavo, donde te trataban súper mal? Dice, bueno, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. ¿Por qué? Por quejosos, que la queja trae maldición de muerte. Dice, ya verá que la queja. Dice: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Volvemos a lo mismo, lo que declaramos con nuestra boca. Cada que ellos han declarado esta misma frase: ¿por qué no morí en Egipto? ¿Por qué no me dejaste para morir allá? Órale, a morir. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Qué fiel es Dios, ¿verdad? Después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot. Después partieron de allí y acamparon en el valle de Sered. De allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón. Y Arnón es límite de Moab, entre Moab y el amorreo. Dice: y de allí vinieron a ver. Este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés: reúne al pueblo y les daré agua. O sea, después de que anduvieron caminando y acampando y todo, hubo un lugar donde Dios les dijo: a ver, reúnete al pueblo y les voy a dar agua. Y dice que después de eso, el pueblo cantó, adoró. Y un poquito más adelante nos dice: entonces envió Israel embajadores a Sehón, rey de los amorreos, diciendo: pasaré por tu tierra, no nos iremos por los sembradíos ni por las viñas, no beberemos las aguas de los pozos, por el camino real iremos, hasta que pasemos tu territorio. Mas Sehón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó Sehón a todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto, y vino a Jaasa y peleó contra Israel. Y lo hirió Israel a filo de espada y tomó su tierra, desde Arnón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Y tomó Israel todas estas ciudades, y habitó Israel en todas las ciudades del amorreo y de Hesbón y en todas sus aldeas. Porque Hesbón era la ciudad de Sehón, rey de los amorreos, el cual había tenido guerra antes con el rey de Moab, y tomando de su poder toda su tierra hasta Arnón. Es decir, hay que ser sabios.
Si aquí nada más le estaban pidiendo permiso, dame chancita, él pudo haber dicho, sí, pásale. Pero a veces en nuestra actualidad hacemos un problema donde no hay. Y muchas veces se termina hasta perdiendo la vida. Hace poco tiempo yo veía una noticia que sentí muy feo. Hablaba de que en un parque viene un hombre y había un grupo de hombres que estaban tal vez tomando y escuchando música. Entonces llega él y les dice, bájenle a la música. Y se enojan estas personas y esto es lo que yo escuché, ¿verdad? Tampoco no es como que algo que vi, pero me hizo reflexionar. Que le tiraron, alguien le tiró un envase de cerveza y le pegó a su niño. Y este hombre saca la pistola y lo mata, o mata a alguno de ellos. Y pues se lo llevaron a él a la cárcel y al otro pues a enterrar, ¿verdad? ¿Qué necesidad hay de algo así? ¿Qué necesidad hay que si vas en el coche manejando y alguien hace algo, te bajes y hagas un pleito? Y a veces te cueste hasta la vida. Y lo peor es que no es solo para ti, tus hijos, tu familia. Perder todo, perder tu libertad, perder tu vida, perder tu familia por un arranque de ira. Lo que les pasó a ellos. Me da chancita, todo va a estar bien, mira. No, por aquí no. Aquí estoy yo para pelear por lo mío. Y terminaron perdiéndolo todo. Sabiduría tenemos que pedirle al Señor, ¿verdad? Que nos ayude a controlar nuestras emociones, a actuar en paz, a ser sabios. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que alguien que es sabio, el avisado, ¿verdad? Dice, ve venir el mal y se aparta. Pero el necio se queda a recibir el mal. Ellos que pudieron haber hecho, apartarse del camino, déjalos pasar tranquilamente y hubieran seguido con sus tierras. Pero no lo hicieron así. Dice, bueno, así habitó Israel en la tierra del amorreo. También envió Moisés a reconocer a Jazer y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba allí y volvieron y subieron camino de Basa y salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo su pueblo para pelear en Edrei. Entonces Jehová dijo a Moisés, no les tengas miedo porque en tu mano lo he entregado, a él y a todo su pueblo y a su tierra. Y harás con él como hiciste de Sejón, rey de los amorreos, que habita en Hesbón. E hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente, sin que le quedare uno, y se apoderaron de su tierra. Qué hermoso que el Señor nos diga estas palabras, ¿verdad? Que el Señor nos diga, no tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado, a él y a todo su pueblo. Y yo quiero decirte, ya terminamos con esta lectura, pero yo quiero decirte, ¿será que hay algo en tu vida que te produzca temor? ¿Será que hay algo en tu vida que está atormentándote, que no te deja pasar, que no te deja llegar a esa tierra prometida que Dios tiene para ti? ¿Será que hay algo espiritual ahí tan fuerte que no te deja avanzar? Pues así dice la palabra de Dios. No tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado. Tal vez solo tienes que hablarle a la roca y dará su agua. Desconozco lo que tú puedas estar viviendo en este momento, pero el Espíritu Santo lo sabe. Jesús está ahí contigo y quiere resolver toda situación, todo aquello que te atormenta, todo aquello que tú no has podido conquistar. Ahí está el Señor contigo. Solo tenemos que decírselo, ¿verdad? Bueno, quiero antes de que oremos hacerte una invitación, que si nunca has entregado tu vida a Jesús, o que si tal vez en algún momento le entregaste tu vida, pero después te llenaste de quejas y te alejaste del Señor, hoy reconcíliate con el Señor, porque el Señor está ahí tocando la puerta de tu corazón. Está haciéndote ese llamado a que dejes la queja,
La queja por tu esposo, por tu esposa, por el trabajo, por las finanzas, por lo que tienes, por lo que no tienes. Hoy es tiempo de dejar la queja a un lado y de tomar posesión de esa tierra en la que fluye leche y miel, de conquistarla. Así que hoy te invito a que aceptes a Jesús en tu corazón. Repite conmigo esta pequeña oración en voz alta. Señor Jesús, en esta hora quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero pedirte perdón por todas aquellas cosas en las que te he fallado. Y especialmente quiero pedirte perdón por todas las cosas de las que me he quejado. No solamente me perdones, quita la maldición que la queja ha traído a mi vida. Hoy te quiero aceptar como Señor y Salvador. Hoy te quiero dar gracias por morir por mí en la cruz y por resucitar, porque yo resucitaré juntamente contigo, Señor. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Te pido que tu Espíritu Santo se quede conmigo todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora permíteme orar por ti. Y antes de orar quiero decirles que es un gusto para mí, aquellos que se conectan. Muchas veces no me doy cuenta, ¿verdad? Pero de pronto veo caritas conocidas o gente que hace mucho que ni siquiera he visto y siento bien bonito. Aunque no me ponga a platicar, siento bien bonito. Bendiciones y gracias. Bueno, pues ahora permíteme orar por ti. Espíritu Santo, en esta hora quiero pedirte que nos perdones. Estamos aquí unidos en oración, Señor, para pedirte perdónanos. Perdónanos todas esas veces que nos hemos quejado de tantas cosas, Señor. Si nos hemos quejado de nuestra salud, si nos hemos quejado de nuestro matrimonio, si nos hemos quejado de nuestra familia, si nos hemos quejado de la economía, si nos hemos quejado del trabajo, si nos hemos quejado de nuestros familiares, si nos hemos quejado de nuestros amigos, de las situaciones que estamos viviendo, Señor, tú conoces en cada uno de nosotros de qué nos hemos quejado. Y también conoces qué maldiciones hemos atraído por esa queja. Hoy te pedimos perdón. Y no solo te pedimos perdón, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, todo espíritu de muerte, de enfermedad que está en tu vida a causa de la queja, se va en este momento. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Toda maldición que hay en tu vida o en nuestra vida por causa de la queja, en el nombre de Jesús se rompe en este momento. Recordando que tú, mi amado Jesús, te hiciste maldito en esa cruz. Así lo dice tu palabra. Porque tomaste nuestras maldiciones. Y aunque suene horrible esa palabra, Señor, eso hiciste. Tomaste las maldiciones que teníamos que vivir nosotros para pagar tú en esa cruz por nosotros. Así que toda maldición generacional o a causa de nuestro pecado, por la queja, se rompe en este momento. Se corta en este momento y declaro que ya no seguirá afectando ni nuestra vida ni la vida de nuestras generaciones. Padre, también queremos pedirte perdón por todas esas veces que tú nos has encomendado una tarea, que tú nos has dado un llamado, que nos has llamado a hacer una ofrenda, a ayudar a alguien, a hacer algo, Señor. Esas cosas que sabemos que tú nos has hablado que las hagamos. Y en lugar de hacerlas, Señor, nos hemos quejado y no lo hemos hecho. O lo hemos hecho pero con una mala actitud. Por favor, perdónanos. Estábamos en ignorancia. No sabíamos que eso atraía maldición de muerte. Perdónanos por toda mala actitud de nuestra vida. Cambia nuestra forma de actuar.
Que ahora cuando nos llames a hacer algo lo hagamos con una sonrisa. Lo hagamos contentos y agradecidos porque entendamos que servirte es un privilegio que no cualquiera tiene. Así que no solo nos perdones por nuestra mala actitud, sino quita toda maldición que tengamos en contra a causa de esa mala actitud. Y cámbianos, Señor. Y no solo nos cambies, cambia nuestra maldición en bendición. Hoy elegimos renunciar a la maldición y venir a vivir en bendición. Padre, te oro por todo aquel que esté enfermo, todo aquel que tiene un decreto de muerte, Señor. Que seas tú sanando su cuerpo en el nombre de Jesús. Declaro sanidad en tu cuerpo. Declaro sanidad en tus huesos. Declaro sanidad en tus manos, en tus pies, en tus articulaciones. Declaro que puedes recibir ese milagro que por tanto tiempo has estado esperando en el nombre de Jesús. Declaro sanidad desde la cabeza hasta los pies y declaro que tu actitud será cambiada a partir de este momento. Que a partir de este momento el Señor te regala una buena actitud. Una actitud de gozo, de paz, de alegría. Que en el nombre de Jesús las palabras que salen de tu boca dejan de ser negativas, deja de ser queja. Y salen palabras de bendición, pues dice tu palabra, Señor, que lo que está lleno el corazón es de lo que habla la boca. Entonces yo te pido por sus corazones, Señor, que seas tú limpiando todo corazón, sacando toda amargura, tristeza, dolor, queja, toda mala actitud, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, papito. Mientras te pido esa sanidad para cada uno, Señor, que tenga necesidad. Que quites todo decreto de muerte, Señor. Que no sea como en Aarón, Señor, que no pudo llegar a la tierra prometida a causa de la queja, sino que hoy por eso venimos al arrepentimiento. Hoy por eso venimos a poner la sangre de Cristo sobre nuestras vidas. Y Padre, también te oro por cada casa, por cada habitación. Señor, tú sabes lo que hay en las casas que cada uno de tus hijos está habitando. Paséate, Espíritu Santo, y envía, Señor, un vallado de ángeles. Envía ángeles guerreros y ángeles de adoración a ese lugar. Y comienza a hacer una limpieza, Señor, por toda la casa. Tú que me estás oyendo, date el tiempo en este día de orar por toda tu casa y consagrársela al Señor, que el Señor quiere que vivas en bendición y no en maldición. Señor, santifica sus casas, santifica sus cocinas, sus baños, sus habitaciones, sus habitaciones, cada objeto que hay en sus casas, Señor, y en mi casa, Señor. Santifica las viviendas donde estamos viviendo, Señor, así sea una vivienda pasajera, así sea, Señor, de renta o propia, Señor, así sea un cuartito o una mansión. Santifica ese lugar, Señor. Quita toda hechicería que haya en contra de nuestras casas. Quita toda hechicería. Hasta todos los malos deseos y las malas voluntades de las personas, Señor. Retíralas. Y santifica cada rincón de las casas. Cada rincón de las pertenencias, de los vehículos, Señor. De la ropa, de los juguetes, de los objetos, todo cuanto tenemos, Señor, todo cuanto has puesto a nuestro cargo, a nuestro nombre o en nuestras manos o bajo nuestro cuidado, te lo estamos poniendo en tu altar, Señor. Te lo estamos entregando y te estamos pidiendo que lo bendigas y que lo santifiques, y no solamente los objetos, sino las personas que nos rodean, Señor, esas personas que están habitando en nuestras casas, Señor, que están habitando junto con nosotros, Señor. Aún esos compañeros de trabajo, de escuela, Señor, esas amistades, te las entregamos, las ponemos en tu nombre, Señor. Te pedimos que las santifiques, que te puedan conocer, que te puedan amar, Señor, que puedan ser apartados para ti, llenos de tu presencia, de tu Espíritu Santo, y que, como dice tu palabra, se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos, Señor.
sean ellos llenos también de tu presencia. Te oramos por nuestros amigos, por nuestras familias, Señor. Ten misericordia, Señor, de nuestros amigos. Restaura sus matrimonios, restaura sus familias, sus vidas, Padre. Que te puedan conocer. Que te puedan conocer nuestros amigos. Señor, abraza a nuestros amigos. Bendice a nuestros amigos, Señor. Padre, te oro que bendigas y santifiques cada uno de los que está escuchando esta palabra, Señor. A cada persona que le haya llegado este video, seas tú restaurando su matrimonio, su vida, su familia, su casa. Santificando todo lo que tienen, Señor. Llenando todo lo que tienen de su presencia, Señor. Sea el gozo, la paz, la alegría, llenando sus casas, papito. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gracias por acompañarme. Nos vemos el día de mañana. Y confía en el Señor. El Señor, todo aquello que tú no has podido conquistar, el Señor va a hacer que lo puedas conquistar. Muchas bendiciones. Nos vemos el día de mañana. Gracias por acompañarme.